Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack. En este video te voy a enseñar que no necesitas ser un japonés para ser un gran mangaka. En los comentarios me pidieron que explicara cómo crear tu propio manga shonen de peleas. Y bueno, lo prometido es deuda. De antemano les digo que este va a ser un video largo. Esto es casi que un tutorial, un curso completo en los que te doy cada uno de los pasos que yo sigo para escribir mis propias historias. Eso sí, adaptados al formato, los códigos y las convenciones de las historias shonen. Por lo cual te recomiendo que veas el video hasta el final y tomes nota de los temas y de los consejos que te voy dando y que te llamen la atención. O que guardes el video para consultarlo varias veces si es necesario. De entre lo que te voy a hablar en este video está qué es lo que hace que un shonen sea un shonen. Cómo estructurar las ideas que tienes para construir un relato con fuerza. También tocaré por encima el world building y la creación de un sistema de poder. Ya tengo videos hablando de este asunto, así que si quieres también puedes consultarlos. Así que en teoría, si le pones empeño y cumples todos los pasos que te voy a dar a continuación, deberías tener el primer borrador de una Biblia, un documento que sirve para guiar el guión de una obra, una película, un libro o una serie de televisión, o en este caso un manga shonen. Creo que este va a ser el video más complicado que voy a hacer hasta la fecha, así que agradecería que te suscribas, que le des me gusta, que comentes y que compartas este video con cualquier persona que tú conozcas y que pueda estar interesada en este tema. Pero ¿sabes qué? Duplico la apuesta, la duplico. Estoy todo loco. Si este video supera los 200 likes, hago la segunda parte lo antes posible. Así que saca tus multicuentas, spamea este video a todos tus amigos, a tu perro, a tu gato y a tu prostituta madre, a todo el mundo. Para hacerte un pequeño spoiler de lo que vendría si llegamos a esta meta, en la segunda parte aterrizaríamos los conceptos de este video y pasaríamos a escribir el prototipo del guión de la historia, una especie de piloto, el one shot en el que si el público le gusta empezaría la serie tal como tal, el piloto, algo así como fue Romance Down para One Piece o el primer prototipo del manga de Naruto. En ese video también hablaría del formato de la historia, cómo se escriben los guiones y cómo se estructuran todas las ideas y todos los conceptos de los que ya hemos estado hablando. Y claro, todos los detalles para tener el proyecto más profesional que se pueda. Así que ya sabes, todo depende de ti ahora. Comparte, dale like y comenta. En especial, esto es importante, en especial si quieres que cuando esté hablando de los guiones me enfoque en el guión de lo que vendría a ser un cómic para que el dibujante haga su trabajo, o lo quieres para el primer capítulo del anime. Eso también depende de ti, así que coméntamelo si es que llegamos a la meta y si es que quieres aprender a escribir el guión de un cómic o de una serie. Todo depende de ti, está en tus manos. Antes de pasar al tema en cuestión, hay que poner algunas reglas, que la creatividad fluye mejor cuando tienes un rumbo claro. En primer lugar, esta es mi forma de contar historias. Cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Eso es evidente, obvio. Con más o con menos estructura. Yo no voy a criticar eso y cada quien tiene sus métodos. Aunque puedas usar mis consejos, yo te recomendaría que no los sigas al pie de la letra, sino que los vayas viendo, los vayas probando, veas qué te sirve y qué no te sirve, y que en la medida en que avanzas y que vas haciendo tú tus propias historias, vayas adaptándote a un ritmo de trabajo que te funcione, a un método que tú digas, así es como las cosas funcionan para mí. Creo que esto es obvio, pero los mangas shonen tienen mucho dibujo, es mucha arte, es un cómic en definitiva. Y yo lo que sé hacer es escribir, así que aquí solo puedo hablar de todo lo que tenga que ver con la escritura. Si tú quieres por tu cuenta hacer tu propio cómic, obviamente vas a tener que aprender a escribir, o en su defecto hacer equipo con alguien que se encargue del apartado artístico de la obra. Yo en lo particular no creo que per se el dibujo sea el principal gancho de una historia, pero obviamente te ayuda a vender esa historia mucho mejor. Quiero decir, Kimetsu no Yaiba obtuvo el éxito que se merecía después de que saliera el
anime de Ufotable que lo hizo espectacularmente. Si no fuera por eso, a lo mejor hubiera pasado sin pena ni gloria, porque su dibujo daba por momentos mucho que desear. En tercer lugar, aunque diga que esto es un tutorial para hacer un shonen, va a tener muchas diferencias sobre cualquier otro shonen que se publique en Japón en la actualidad. Tanto el ejemplo que yo voy a estar construyendo con ustedes como el que tú hagas por tu cuenta, todos van a tener esas diferencias muy marcadas. Y no es que lo estemos haciendo mal o bien desde cierto punto de vista, sino es que la tradición literaria y artística de los japoneses es muy diferente a la nuestra como personas influidas por la cultura occidental. Esto cambia nuestra perspectiva, nuestra forma de entender cómo se construyen los relatos y las influencias que tomamos para inspirarnos a la hora de crear una historia. Esto quiere decir que tenemos diferentes formas de ver el mundo, de ver la vida y de ver cómo se construye una historia, un relato. Y por último, esto ya es un consejo personal. Si quieres aprender a escribir de verdad, este video no va a ser suficiente. Tienes que sentarte y escribir con fundamento. La práctica y la lectura y el estudio es la única forma de mejorar en cualquier cosa que te propongas. Aburrido, lo sé, pero funciona. Ahora sí, vamos a pasar a la chicha del asunto. Y la pregunta es muy clara. ¿Cómo escribo un shonen? La mejor forma de empezar es entendiendo qué es un shonen, o más bien entendiendo qué no es un shonen. Y esto es lo más sencillo. Vamos a empezar por ahí entonces. Un shonen no es un género literario, no es un formato de historias. Un shonen es una demografía. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estoy hablando de género literario, hablo de un tipo de historia, una forma de contar una historia. Y lo que marca la diferencia en los tipos de historia es el impacto emocional que ésta busca crear en el lector. De manera que existen muy pocos géneros puros en base a las emociones que despiertan en la audiencia. Y estos son las historias de acción que buscan emocionar al espectador generándole adrenalina, en los dramas que buscan crear una conexión emocional entre la audiencia y el sufrimiento o las vivencias de los personajes en la historia. El terror que busca obviamente generar miedo, generar susto, generar esa adrenalina que se produce por el miedo en la audiencia. La comedia que busca generar lo contrario, la risa, que la gente se divierta viendo la obra. Y las historias de misterio. Esta yo la pongo aparte porque no busca generar una emoción per se, lo que busca es que el espectador se involucre en el juego, porque acuérdate, un misterio es un rompecabezas, es un acertijo que se va resolviendo en la medida que avanza la historia y que hace que el espectador quiera hacer sus propias deducciones, tratar de descubrirlo antes que la historia te dé todas las pistas. Luego tenemos lo que yo podría llamar géneros comerciales. Son etiquetas que se colocan a las historias en base a ciertos rasgos comunes que pueden compartir muchas historias diferentes con diferentes géneros. Pero lo que ocurre es que como la audiencia en particular le gustan ciertos rasgos comunes, más que ciertos géneros en particular, le ponen esas etiquetas para que sea más sencillo para ellos ir a una biblioteca, a una librería y encontrarlos. Ahí tenemos la ciencia ficción, el terror, que también es un género comercial, la fantasía, los superhéroes, lo que podríamos llamar los clásicos literarios, narrativa contemporánea, jóvenes adultos, interés homosexual, todo ese tipo de cositas. Bueno, esa es la forma en que nosotros aquí en Occidente catalogamos las historias. Pero en el caso del manga, los shonen no respetan ninguna de esas etiquetas. Si abres un número de la Shonen Jump, ya sabes, esa guía telefónica con papeles de colores, verás que hay historias de terror, de aventura, comedias románticas, de superhéroes, ciencia ficción y fantasía. Porque la etiqueta del shonen se refiere a la demografía a la que va dirigida el contenido de la revista. A los jóvenes y a los adolescentes hombres. Shonen es literalmente eso, joven. Así que tenemos que tomar eso en consideración por las siguientes razones. No puede haber nada de gore, o al menos nada tan bestia como Berserk. En Hunter x Hunter tienen sus escenas fuertes, pero nunca son tan gráficas. Porque claro, no le vas a poner a un niño de 13, de 14 años, un destripamiento, una mutilación o algo por el estilo. Nada de sexo explícito. Y tampoco demasiado énfasis en los temas románticos, porque
un muchacho no va a venir a leer un shonen esperando una trama romántica, un triángulo amoroso ni nada por el estilo. El romance puede estar dentro de la trama. De hecho, en Fairy Tail abundan los chipeos y es casi que la única razón por la que me terminé ese manga. Pero no puede ser ese el tema central de la historia. Hace algunos meses me leí un manga que me llamó mucho la atención, que se llama ¿Cómo se hace la Jump? Ahí te explican todo el proceso desde cómo se imprimen las revistas, cómo se distribuyen, cómo eligen los talentos y ese tipo de cosas. Y ahí se habla de algo muy interesante, que los shonen, por una cuestión casi que de instinto, de convención general, son escritos pensando en ensalzar valores como la camaradería, la hermandad, el deseo de aspirar a un sueño y la celebración del trabajo duro por sobre el talento natural. Porque claro, esos son valores muy positivos que en una sociedad como la japonesa, donde la gente trabaja tantas horas, es bueno que se alienten ese tipo de valores, ese tipo de actitudes. Así que tienes que tener eso en consideración a la hora de escribir tu historia shonen. Y ahora pasemos al siguiente punto, que es entrar a fondo. La siguiente pregunta que tú te puedes estar haciendo es: ¿dónde empiezo a escribir mi historia? Cada autor tiene su propia fuente de inspiración, su propia fuente de origen para las historias que está escribiendo. Puede ser un personaje, puede ser una anécdota, una vivencia cualquiera, una noticia que vio en la televisión un día, una imagen que encontró por Google cuando estaba perdiendo el tiempo. Cualquier cosa sirve, cualquier cosa puede ser el inicio. Pero a mí en lo particular me gusta empezar con una premisa, el mensaje que se busca transmitir con la historia. Los relatos son enseñanzas filosóficas que se dan a través de las metáforas que tú vas creando, a través de los personajes, de los acontecimientos. Todo se construye en base a un mensaje que tú quieres dar. Es una forma de comunicación, no es algo que tú solo sueltas por soltar. Y esto es importante porque, aparte de los valores de los que te hablé antes, tu historia debe tener un propósito más allá del mero entretenimiento. Y de preferencia tiene que ser un mensaje que tú creas de verdad. Tiene que ser algo que tenga que ver con tu forma de ver la vida y de tu forma de ver la realidad. Es casi que un mensaje moral o ético. Claro, suena muy épico y suena muy trascendente e intelectual, pero tampoco es que sea tan así. Suena muy bonito, pero en realidad eso. ¿Qué opinas tú sobre cierto asunto? Sería esa la mejor forma de explicarlo. Eso sí, tiene que ser una sola frase que tú puedas sacar en limpio del asunto. Entonces, ¿cuál voy a usar yo? Algo muy sencillo: nosotros somos los que decidimos nuestro destino. Es una frase trillada, yo lo sé, pero irá ganando peso, irá ganando sustancia en la medida que le agreguemos diferentes capas de significado, le agreguemos puntos de vista contrarios y le metamos el conflicto y los personajes. Pero eso, entonces, párate ahí y escribe tu premisa, un mensaje que tú quieras compartir con el resto del mundo. Una vez que tengas esto, pasaríamos a lo que vendría a ser el argumento, de lo que va a ir la historia que estamos escribiendo. Yo soy un enamorado de la mitología, así que siempre busco inspiración en ese tipo de historias para crear algo que pueda parecerse a ello. Te voy a decir algo que quizás suene desmoralizante, pero es que todas las historias ya han sido contadas, por lo cual, una vez conozcas a la perfección las fuentes mitológicas de las que disponemos, tendrás un repertorio de historias sobre las cuales trabajar y que nunca se agotan y que van a funcionar hoy, mañana y dentro de 1000 años. Y tú me dirás, ¿cuáles son esas fuentes, Memo? Son varias, pero yo voy a elegir las que a mí me interesan más, que son los mitos griegos, las epopeyas nórdicas, las historias del rey Arturo, y en la vertiente más moderna vendrían a ser los relatos de El Señor de los Anillos y los universos de cómics de superhéroes, tanto en Marvel como en DC. Sí, no estoy jugando. Si quieres que te explique por qué los cómics son la mitología moderna, pídemelo en los comentarios. Como decidí que voy a escribir un shonen de pelea convencional, nuestro protagonista va a ser un héroe. ¿Pero qué clase de héroe? Les dejaré el canal de Pero eso es otra historia para que conozcan de forma resumida la mayoría de los héroes griegos. Pero en mi caso particular iré por el mito del rey Arturo. Simple: un príncipe que no conoce su origen recibe la instrucción, la enseñanza de un mago. Con su ayuda consigue sacar una espada de la piedra, con lo cual se demuestra que es digno de convertirse en el rey. Ya no es solo que sea
sea una historia que todo el mundo puede más o menos reconocer e identificar, sino que además funciona muy bien para hablar del tema del destino. Él es digno de sacar la espada por él mismo o porque él tenía un pasado real. Hubiera podido hacerlo por su cuenta, pudo haber ocurrido otra cosa, habían otros candidatos para sacar la piedra, él era el más digno de ser rey, había otras personas que eran igual de dignas, hacía falta que hubiera un rey, un montón de cosas se puede hablar de eso. Entonces, hasta el momento tenemos la historia de un joven que no conoce su origen, que se embarca en la aventura con la ayuda de un mago para demostrar que es digno de conseguir una espada mágica. Hasta ahora va bien, pero esto no va a ir a ningún lado y no va a ser nunca un shonen si no tiene uno de sus rasgos fundamentales, el gran sueño, una meta tan potente y tan anhelada que obliga a nuestro héroe a emprender el viaje. Dato curioso, los autores de manga, hombres, tienden a plantear historias donde esta meta es más aspiracional, ser el rey de los piratas, el Hokage, el héroe supremo, el campeón de algún deporte. Pero las autoras mujeres de shonen tienden a plantear metas en las que se recupera algo. Los fragmentos de la perla en Inuyasha, las cartas Clow en Sakura Card Captor, el cuerpo de Alphonse en Fullmetal Alchemist, la humanidad de Nezuko en Kimetsu no Yaiba, las plumas de los recuerdos de la princesa Sakura en Tsubasa Chronicle. Hay toda una explicación de por qué esto ocurre, que tiene que ver en la forma en que se interpreta el viaje del héroe y la narrativa en general, con sus vertientes psicológicas y filosóficas. Es un tema complicado y para otro video. ¿Quieres que haga un video sobre esto? Comentarios, porfis. Fin de dato curioso. Volviendo a lo de la meta. Es importante que esta meta sea algo tangible. El One Piece se supone que es algo tangible. La piedra filosofal también es algo tangible. El cuerpo de Hyakimaru en Dororo también es algo tangible. Pero este algo tangible debe ser más que un mero objeto mágico. Debe ser la clave para aquello que en verdad quiere el héroe. Aparte de esto, también debes pensar en qué tipo de mundo vive el héroe cuando empieza el viaje. En lo particular me gusta el planteamiento que tiene One Piece al respecto de este tema, en el sentido de que Luffy no viaja para salvar el mundo de una amenaza. El mundo de One Piece ya ha sido conquistado por los villanos, por los Yonkous, los Chichibukais y el gobierno mundial. Eso le da más peso a los enemigos con los que se encuentra Luffy, puesto que ellos ya han ganado y ya tienen todo el poder que necesitan para dominar al resto. Como yo decidí la premisa del destino y parte de la mitología del rey Arturo incluye la presencia de Camelot, el argumento podría ser este: el héroe debe traer de regreso a un reino de paz en un mundo caído en la anarquía, por la pérdida del antiguo rey y por la conquista de un grupo de malvados que vendrían a ser los villanos de turno. Pongámosle que sean caballeros malvados. Así que la meta de nuestro héroe tiene que ser crear un mundo pacífico, y para ello, y con la legitimidad que le da portar la espada mágica, su meta sería ser rey. El cómo se plantea y se justifica esto tiene que estar relacionado con el trasfondo del héroe, que es lo siguiente que vamos a tratar. Ya tenemos claro de quién es nuestro héroe, es alguien que quiere ser un rey. Le podemos dar otro título que no sea rey, pero funciona de la misma manera. Un personaje que es noble y que no conoce nada de su pasado. Ya con esto sería suficiente para empezar a contar una historia, pero nunca está de más tener ya planteado el trasfondo y la personalidad del personaje más allá de estos rasgos generales, porque si no se sentiría que es un personaje aburrido. Y lo importante es que tenga un rasgo característico que digas: este es un personaje único, es diferente a todos los demás. Con esto ya se puede empezar a trabajar y crear una historia, pero siempre es bueno profundizar más en el personaje del héroe. Lo importante es que lo hagas tú, que este es un tutorial para que lo hagas tú. Entonces te voy a dar algunas pistas de lo que tendrías que hacer en esta fase del proceso. En primer lugar, ¿cómo se diferencia la personalidad del protagonista que la del shonen promedio? Como te dije antes, ya con los valores del compañerismo, la amabilidad y el trabajo duro, puedes empezar a contar tu historia. Pero un buen héroe debe tener algo más, un poquito de sal a la fórmula. Algo que lo diferencie del resto de protagonistas de historias de este estilo. Luffy es alguien que es mucho más intuitivo. Goku es un retrasado mental, pero que se esfuerza, que entrena y que siempre quiere superarse a sí mismo. Naruto tiene una labia que engatusa a cualquier genocida y lo hace pasarse a su religión. Deku es un lloroncito y hasta es un gritón que es extremadamente optimista.
Entonces, ¿qué es lo que hace que tu héroe, que tu protagonista shonen sea diferente al resto? En segundo lugar, un pasado que justifique la personalidad que le pones a tu personaje y cómo esto se relaciona con el sueño que tiene. Tiene que ser un evento tan importante en su vida que deje en claro por qué nuestro héroe está dispuesto a realizar cualquier sacrificio a llegar lo más lejos que se pueda por este objetivo, lo que vendría a ser un pasado triste de One Piece en toda regla. En tercer lugar, debes tener en claro cuál es su lugar en el mundo cuando empieza la historia, su punto de inicio. Por lo general se acostumbra que el protagonista shonen promedio sea alguien que venga desde la periferia de la sociedad, alguien que sea un marginado total. Luffy viene de una isla cualquiera en un mar que no le importa a nadie. Naruto es el apestado de la aldea. Asta es el plebeyo más plebeyo porque no tiene magia. Deku es uno de los poquísimos seres humanos que no tiene ningún superpoder en un mundo de superhéroes. Y así. En lo particular, yo no soy el mejor del mundo para ponerle nombre a las cosas, pero sí me he dado cuenta que la inmensa mayoría de los protagonistas de shonen tienen nombres bisílabos, de 2 sílabas, breves y fáciles de recordar. Luffy, Goku, Kenshin, Io, Gon, Natsu. Así que nada de Pancracios ni Hermenegildos. Recuerda, un nombre corto y fácil de recordar. Ahora pasamos al elenco. Una vez ya tienes al héroe, puedes empezar a crear el resto del elenco de la serie. Hay muchos tipos de personajes que puedes agregar a tu obra: ayudantes, amigos, intereses amorosos, alivios cómicos. Eso depende de cada autor, pero yo me voy a enfocar en 2 que no pueden faltar jamás y nunca en un shonen de peleas: el rival y el mentor / figura paterna. El mentor es eso, la figura paterna que le enseña al héroe a ser más fuerte y a ser mejor persona. Puede aparecer al principio de la historia como All Might o Shanks, o más tarde como Jiraiya. Lo importante es que sea la clave para que el héroe crezca, madure y tenga un ejemplo a seguir. Así sabemos cómo se verá nuestro héroe una vez complete su viaje y sabremos qué tan fuerte tiene que ser al final. El segundo personaje que no puede faltar es el rival. Es eso, un rival, alguien contra quien el héroe combate. Dependiendo de la naturaleza de esta rivalidad, la que tú le quieras poner, puede llegar a ser el villano final de la historia, pero también puede ser un adversario que se admira. Esto ocurre mucho en los Spokon, eso de que el principal rival del protagonista sea el opuesto que está en el equipo contrario. Obviamente ellos dos no se van a matar y ni siquiera se caen mal, sino que tienen una relación como de admiración mutua. O una tercera opción es que sea un amigo que busca el mismo objetivo que el héroe. Este tipo de personaje es fundamental porque presenta el tema del esfuerzo contra el talento, además de que también puede servir para exponer las diferentes perspectivas de la premisa que estás planteando. En mi caso, en el que estoy haciendo yo para ejemplificar todo esto, nuestro héroe quiere creer que él mismo puede crear su propio destino. Entonces, el rival debe tener una mentalidad opuesta, que todos estamos atrapados en un destino que debemos respetar, que vamos a ser todos infelices si no respetamos nuestro destino. Y son estos intercambios dialécticos y de voluntades los que le dan riqueza a la historia. Cada uno de los personajes con todas sus fuerzas trata de demostrar que su forma de ver el mundo es la correcta, pero solo uno conseguirá esta meta. Antes de pasar al siguiente tema, deberías tener en cuenta que otro de los rasgos característicos del shonen es el grupo protagónico, los amigos del protagonista, de nuestro héroe, cada uno con sus propias habilidades y metas que se complementan. Me gusta mucho la dinámica que tienen los Mugiwaras en One Piece, aunque también puedes usar como ejemplos los cazadores de demonios que se la pasan con Tanjiro, y los caballeros negros de Code Geass, o los caballeros de bronce en Caballeros del Zodiaco. Como la inspiración de mi manga es el rey Arturo, el grupo protagónico solo pueden ser un caballero de mi taburete pentagonal. Ambientación. Ahora que sabemos quién es nuestro héroe, cuál es la meta y qué queremos contar nosotros como autores, nos toca decidir en qué mundo se desarrolla esta historia. Es hora del world building. Este podría ser fácilmente tema para otro video. De hecho, tengo uno de One Piece donde doy pinceladas sobre el tema, así que aquí solo tocaré lo indispensable. Lo bueno del shonen es que usa muchas referencias culturales, así que no tienes que explicar con tanto detalle cada uno de los elementos que tú utilices.
con usar referencias que la gente puede entender, puedes ir adelantando mucho. Como dije antes, hay muchas formas de abordar el tema, pero yo quiero empezar decidiendo a qué grupo pertenece el héroe. ¿Cuál es su profesión? Pirata, ninja, exorcista, dios de la muerte, deportista. Es curioso porque en realidad no importa mucho que esta profesión que elijamos necesite usar la violencia. Uno diría que sí, porque bueno, es un shonen de peleas, violencia. Pero eso en realidad no le importa a los shonens, sino que se lo digan a los bomberos que apagan incendios con fuego. En el video que hice hace tiempo de Samurai 8 dije que yo soy más de samuráis que de ninjas, así que iré con samuráis. Y con esto gano el punto adicional de que las referencias artúricas serán menos evidentes. Esto me obliga a que el mundo en el que se desarrolle la historia sea un Japón feudal. Y de aquí ya me puedo volver a inspirar en eventos históricos, en personajes de la vida real, en artículos de la mitología japonesa auténticas, un montón de cosas. Puedo tener acceso a muchas otras historias cruzadas y a muchos elementos que enriquecen el relato que estoy armando. Pero bueno, vamos a darle un giro un poquito más interesante. A esta ambientación japonesa le vamos a agregar el toque steampunk. A mí me gusta mucho esa estética de máquinas impulsadas por vapor, armas de fuego primitivas y cosas por el estilo. Si alguna vez están atrapados en una idea, les recomiendo que mezclen conceptos que a primera vista no tienen relación y verán que esto les permite llevar su imaginación a lugares nuevos, a lugares diferentes. Así que mezclamos estas dos ideas y tenemos un híbrido entre Wano de One Piece y la maquinaria de Shingeki no Kyojin. ¿Cómo se aplican esta mezcla? Eso ya depende mucho del apartado artístico y de la forma en que en detalle tú te pongas a unir cada uno de estos detalles, pero servirá de momento. Esto es importante para que lo tengas en consideración. Evita las ambientaciones a lo random. Siempre tiene que ver con tu historia. Siempre debe tratar de potenciar lo que estás queriendo contar. Por eso, en un mundo de samuráis consigo lo siguiente: resaltar el tema del destino y de las tramas familiares. Los samuráis son mundialmente conocidos por su honor, por su lealtad y por sus castas hereditarias. Y uno de los valores que pueden haber en estas familias es el destino. Yo como hijo de tal estoy destinado a tal. Entonces, ¿cómo asumiría esto nuestro héroe, que es alguien que no conoce su familia? Esto también crea un contexto en el que la meta de nuestro héroe tiene sentido. En el Japón feudal, el emperador es una figura decorativa y el poder se reparte entre pequeños señores de la guerra con ejércitos privados y bandidos. Una situación anárquica en toda regla. Así también le doy a la obra una estética atractiva y que puede ser icónica. Recuerda que el manga es un medio visual, así que tener un apartado estético que se distinga de la competencia siempre es un punto a favor. También podemos adaptar las influencias del rey Arturo al ámbito de la mitología japonesa, dándole un nuevo abanico de posibilidades, empezando por el hecho de que en Japón las katanas son herramientas artesanales, son hechas con un esmero y un cariño increíble. Entonces no es de extrañar que hayan también espadas tipo Excalibur en el Japón feudal, y que los caballeros de la mesa redonda puedan tener nuevos orígenes, puedan ser casas de samuráis desterrados, ronin que perdieron a sus maestros, personas que vienen de clases bajas que a través de su talento consigan llegar a ser samuráis, cosas que pueden cambiar mucho dependiendo de dónde se adapta esto. Esto también hace que, como la ambientación va a ser del Japón feudal, la meta de ser un rey cambia y se transforma en algo que puede sonar mucho más original, que vendría a ser recuperar el prestigio de un clan samurái que quedó en ruina, o de acabar las guerras feudales, o algo más aterrizado como ser el nuevo shogun, alguien que unifique todo Japón a través de tu reinado. Entonces eso también hace que todo pase a ser no solo las peleas, sino que también va a tener mucho que ver con la reconstrucción, con la paz que proviene de esta guerra. Shonen de peleas que se respete tiene su propio sistema de poder, indispensable para el desarrollo y el desenlace de los combates. Otra vez, tengo un video donde hablo más a fondo del tema, así que otra vez iremos a lo más básico. Primero tienes que pensar en unas reglas claras y respetarlas, a menos que desde el principio hayas pensado en una excepción a esta regla. Tiene que haber un precio claro a pagar por el uso de este poder. Por lo general es que te agotes o te canses, pero en otras obras
como Fullmetal Alchemist hay un intercambio, hay un precio que tú pagas por usar el poder. Tercer punto, lo complicado de ese poder está relacionado con lo bien explicado y limitado que hayas planteado ese poder. En lo particular, a mí me gusta el Nen y el Haki por la forma en que su origen está marcado por algo que existe en la realidad o que ya se conoce en la realidad, que son el aura y la voluntad. Así que iremos por esa línea. En la mitología japonesa existe algo que se llaman los Sugumonos, objetos que ganan poder en la medida que son queridos y usados por sus dueños. Algo así como que el objeto se convierte en un espíritu. ¿Qué tal si el mundo que estamos creando, las personas puedan usar herramientas como esas, o en su defecto, que se puedan encerrar espíritus en armas para darles diferentes poderes? Cada arma un poder, pero cada persona solo puede usar un artículo, puesto que está el artículo enlazada al alma de su usuario. Algo así, estoy hablando por encimita. Así también existirán artículos que se usen para otra cosa y no solo por el combate, que siempre me parece que es una alternativa que le da versatilidad al sistema de pelea. Y esta va a ser una cosa que agregaré yo por una preferencia personal: que el héroe tenga una desventaja con respecto al resto. Una de las razones por las que me gusta hasta por encima de Naruto, aunque son casi que personajes idénticos, es porque él tiene una clara desventaja a la hora de pelear por no tener magia. Pero gracias a eso es la única persona capaz de usar la antimagia, una debilidad que se vuelve su fortaleza. Así que voy a hacer que mi héroe sea alguien muy inteligente, pero extremadamente frágil, que no pueda caminar o moverse con facilidad. Pero cuando hace el pacto con la espada mágica, obtiene la fuerza para poder luchar, con el inconveniente de que si suelta la espada por demasiado tiempo, vuelve a su estado de postración. Yo puedo respirar. ¡Yo puedo combatir! Sí, yo sé, se parece un poquito a Samurai 8, pero siempre se tienen que rescatar las buenas ideas cuando aparecen. Por lo tanto, tendrá que aprender a depender de su inteligencia y de su astucia, y no tanto de la espada, porque claro, alguien le quita la espada y está acabado. Esto también colabora con mi idea anterior de que la meta del héroe que estoy creando es ser un rey, porque un rey no puede solo ser alguien fuerte, tiene que depender de algo más que la fuerza bruta, tiene que tener astucia, tiene que tener inteligencia y tiene que tener liderazgo. Eso sí, esto ya va contigo, esta tiene que ser una de tus prioridades. Debes tener una escala de poder más o menos trabajada, saber más o menos al principio de la historia hasta qué tan fuerte puede ser nuestro héroe y cuál va a ser la jerarquía en estos poderes. Así te evitas dos errores catastróficos: hacer que el héroe se vuelva de la noche a la mañana todopoderoso, y en segundo lugar, hacer que aparezcan villanos aparecidos de la nada, mucho más poderosos que las primeras amenazas, pero que nadie conocía a ciencia cierta. En este video ya te dije que no me iba a meter en detalles de la historia per se. Todo lo que hemos hecho hasta ahora solo sirve de preparación, pero sí te puedo decir que un buen shonen de peleas debe tener algunos arcos fundamentales, historias clásicas que funcionan en cualquier shonen. Siempre puedes y es recomendable que le des tu propio toque, pero este podría ser como el esqueleto de lo que tendrías que colocar. El principio, que es nuestro héroe que consigue el elemento que lo ayuda a emprender su viaje. Luego estaría la aparición del rival, donde se arma ese pacto donde ellos van a competir por el mismo objetivo. Luego vendría la aparición del mentor, de preferencia para explicar las nuevas evoluciones en el sistema de poder. Es recomendable que haya un encuentro con el villano principal y que el héroe lo enfrente y reciba una paliza en toda regla. Así los lectores tendrán claro el camino que el héroe debe recorrer para mejorar. Los arcos de entrenamiento no deben faltar, donde se explican en detalle las diferentes evoluciones del sistema de poder y diferentes entrenamientos que debe pasar el héroe para ser más fuerte. Un pequeño arco para conocer la vida de cada uno de los miembros del grupo principal, saber cuáles son sus motivaciones, su estilo de combate, su personalidad y su función dentro del grupo. En mi caso yo no haría los 12 caballeros de la mesa redonda porque eso es un grupo muy grande, pero que hayan 4 o 5 caballeros estaría bien. Entonces 5 arcos, uno para cada uno, donde aprendemos más de su vida y de sus conflictos anteriores de conocer al héroe.
También debería haber un arco en el que se desarrolle el pasado y el lore del mundo en el que transcurre la historia. Desde lo ocurrido para que el mundo esté como está al principio de la historia, algo un poquito 20-30 años en el pasado, hasta el origen del mundo o de la mitología que estás creando. En este punto puede ser la explicación del mayor misterio de la serie, como ocurre en One Piece, o una explicación genealógica de la historia, como en el caso de Naruto, o un relato bíblico como el que utilizan en Magi. Estos arcos pueden extirparse por completo de la historia, no son obligatorios que los uses, pero le dan ese toque, ese gustico a shonen de pelea bien rico que va sumando al conjunto de la historia. Entonces, más o menos esto es lo que yo haría para escribir mi propio shonen. De hecho, muchas de estas ideas me parecen muy interesantes y quizás las desarrolle más adelante. Ahorita no, porque estoy vuelto un culo con un montón de cosas que tengo que hacer ahora, y de hecho por eso es que no he estado subiendo videos últimamente. La cuarentena me ha destrozado todos los horarios, todos los estándares, todo de todo. Entonces, ya depende de ti. Si quieres que haya una segunda parte de este video, recuerda, 200 likes, comparte este video a todo el mundo, vételo completo de cabo a rabo, y si te llamó la atención, dime qué otros temas quieres que trate más adelante. Y otra cosa más, estamos cerca de llegar a los 100 suscriptores del canal, entonces dime, ¿qué quieres que hagamos para el especial 100 suscriptores? Tengo como 4 o 5 ideas de videos que todavía no he grabado, pero que no sé por dónde empezar, entonces te lo dejo a tu criterio. Quiero hablar de El Príncipe de los Dragones, quiero hablar de Kipo, quiero también hablar de algunos mangas que yo recomiendo mucho y que tienen en común que no tengan anime, y también quiero hablar de Final Space. Entonces dime, ¿cuál tendría que ser el siguiente video? Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video.